Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 29 de diciembre de 2024. Tema: Preceptos divinos sin acepción de personas. Lección, Números 15:15 al 21. Texto, Éxodo 12:49. Comentario: el principio de los preceptos divinos sin acepción de personas es fundamental en la enseñanza bíblica, destacando la imparcialidad y justicia de Dios hacia todos los individuos, independientemente de su posición social, raza o circunstancias externas. Este concepto subraya la equidad y rectitud absoluta de los mandatos y juicios de Dios, reflejando su carácter justo y amoroso hacia toda la humanidad. 1. Fundamento en la soberanía y justicia de Dios. Los preceptos divinos son establecidos sobre la base de la soberanía y justicia absoluta de Dios. En la Biblia, encontramos que Dios no muestra favoritismo ni discriminación, sino que juzga a todos según su ley divina y moral. Esto se manifiesta en pasajes como Deuteronomio 10:17 y 18, donde se enfatiza que Dios no hace acepción de personas y ama a los extranjeros, mostrando que su justicia es universal y equitativa. 2. Aplicación en la conducta humana y relaciones interpersonales. Los preceptos divinos sin acepción de personas también se extienden a la conducta humana y a las relaciones interpersonales. Los creyentes son llamados a imitar el carácter de Dios al tratar a todos con justicia y amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien mostró compasión y perdón a todos por igual. Este principio está respaldado por enseñanzas como Santiago 2:1, donde se advierte contra el favoritismo en la comunidad cristiana y se insta a tratar a todos con igual respeto y consideración. 3. Ejemplo en la misión universal del Evangelio. Los preceptos divinos sin acepción de personas también se reflejan en la misión universal del Evangelio. Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad, sin distinción de nacionalidad, cultura o estatus social. En Hechos 10:34 y 35, Pedro reconoce esta verdad cuando declara que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta a todo aquel que le teme y obra justicia, subrayando así la igualdad de acceso al perdón y salvación en Cristo. 4. Llamado a la imparcialidad y rectitud de nuestras vidas. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de acuerdo con los preceptos divinos sin hacer distinción de personas. Esto implica tratar a todos con dignidad, respeto y justicia, reflejando así el amor de Dios hacia toda la humanidad. En Efesios 6:9, Pablo exhorta a los creyentes a no amenazar a los siervos, recordándoles que tanto ellos como sus señores tienen un Señor en el cielo, quien no hace acepción de personas. Conclusión: los preceptos divinos sin acepción de personas son un recordatorio poderoso de la justicia, equidad y amor de Dios hacia toda la creación. Este principio nos desafía a imitar la imparcialidad de Dios en nuestras vidas, tratando a los demás con la misma medida de gracia y amor que hemos recibido de Él, y proclamando el Evangelio de manera inclusiva y universal a todos los que necesitan del perdón y la salvación que solo Cristo puede ofrecer. Primer título. La misma exigencia de Dios para todos los pueblos. Versículos 15 y 16. Léase, Romanos 2:10 y 11. Comentario: la misma exigencia de Dios para todos los pueblos es un principio fundamental que atraviesa toda la revelación bíblica, destacando la universalidad de los estándares morales y espirituales que Dios establece para toda la humanidad. Este principio resalta la imparcialidad y justicia divina, así como su deseo de que todos los seres humanos respondan a su llamado de arrepentimiento, fe y obediencia, sin importar su origen étnico, cultura o contexto histórico. 1. La universalidad de la ley moral. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios ha revelado su ley moral de manera que se aplica a todos los seres humanos. Los 10 mandamientos, por ejemplo, no están limitados a un grupo específico de personas, sino que establecen principios fundamentales de justicia y rectitud que se aplican universalmente. Éxodo 21 al 17. Esta ley moral refleja la naturaleza de Dios y su estándar perfecto para la conducta humana,
independientemente de la nacionalidad o circunstancias individuales. 2. La llamada al arrepentimiento y la fe. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios llama a todas las naciones y pueblos a arrepentirse y volverse a Él. Este llamado es universal y no excluye a ninguna persona o grupo étnico. El profeta Isaías, por ejemplo, proclamó la palabra de Dios a todas las naciones, invitándolas a venir al Señor y ser salvadas. Isaías 45:22. Este mensaje de arrepentimiento y fe en Dios es para todos, demostrando la igualdad de acceso a la gracia y la salvación en Cristo. 3. La revelación progresiva del plan redentor. A través de la revelación progresiva en la Biblia, vemos cómo Dios revela su plan redentor para toda la humanidad. Desde los pactos con Abraham y Moisés hasta la consumación en Cristo, Dios ha mostrado su deseo de reconciliar a todas las personas consigo mismo. Gálatas 3:8. La obra de Jesucristo en la cruz es el cumplimiento máximo de esta promesa, ofreciendo salvación a todos los que creen en Él, sin importar su origen étnico o trasfondo cultural. 4. La promesa de la restauración universal. Finalmente, la Escritura enseña que en el reino de Dios no habrá distinción de nacionalidad o raza, sino que todos los creyentes serán uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Esta visión de unidad y reconciliación es parte del plan eterno de Dios para restaurar todas las cosas bajo el señorío de Cristo, cumpliendo su voluntad para todos los pueblos y naciones. Apocalipsis 7:9 y 10. Conclusión. La misma exigencia de Dios para todos los pueblos subraya su amor y justicia universales, así como su deseo de que todos respondan a su llamado de arrepentimiento y fe. Este principio nos desafía a proclamar el Evangelio de manera inclusiva y a vivir vidas que reflejen el amor y la gracia de Dios hacia toda la humanidad, mostrando así su voluntad perfecta para todos los pueblos y naciones en cada generación. Segundo título. Ofrenda a Dios en gratitud por lo recibido. Versículos 17 al 19. Léase, Primera de Crónicas 29:9. Comentario: ofrecer una ofrenda a Dios en gratitud por lo recibido es una práctica arraigada en la enseñanza bíblica que refleja la respuesta del corazón humano a la generosidad y la provisión divina. Este acto no solo es una expresión de agradecimiento, sino también un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y recursos. 1. Expresión de gratitud y reconocimiento. En la Biblia, la ofrenda en gratitud es un acto que refleja la respuesta a las bendiciones recibidas de Dios. Desde tiempos antiguos, vemos ejemplos de personas como Abraham, Jacob y David que ofrecieron sacrificios y ofrendas en agradecimiento por la protección, provisión y guía divina en sus vidas. Génesis 22:9 al 14, Génesis 28:20 al 22, Segunda de Samuel 24:24. Estas ofrendas no eran simplemente rituales externos, sino expresiones profundas de su dependencia y gratitud hacia Dios. 2. Acto de adoración y obediencia. Ofrecer una ofrenda a Dios en gratitud también es un acto de adoración y obediencia. En el Antiguo Testamento, las ofrendas de acción de gracias y los sacrificios expiatorios eran parte integral del culto israelita, destinados a honrar a Dios y restaurar la comunión con Él. Levítico 7:12 al 15. Estos actos no solo expresaban gratitud por las bendiciones recibidas, sino que también fortalecían la relación espiritual entre Dios y su pueblo. 3. Manifestación de fe y confianza. La ofrenda en gratitud también es una manifestación de fe y confianza en la provisión continua de Dios. Jesús elogió la fe de la viuda pobre que ofreció todo lo que tenía como ofrenda, destacando su confianza en Dios incluso en su pobreza. Lucas 21:1 al 4. Esta historia subraya cómo la ofrenda en gratitud va más allá del valor monetario y representa la disposición del corazón de confiar en la fidelidad de Dios. 4. Contribución al avance del reino de Dios. Además de ser una respuesta personal, la ofrenda en gratitud contribuye al avance del reino de Dios en la tierra. En el Nuevo Testamento, Pablo enseña a los creyentes a dar generosamente como parte de su servicio a Dios y a los demás.
confiando en que Dios suplirá todas sus necesidades según su gloriosa riqueza en Cristo Jesús, segunda a los Corintios 9, 6 al 11. Esta enseñanza destaca cómo nuestras ofrendas en gratitud pueden ser usadas por Dios para bendecir y transformar vidas. Conclusión: ofrecer una ofrenda a Dios en gratitud por lo recibido es más que un acto de generosidad material, es una expresión de amor, adoración, obediencia y fe hacia aquel que nos ha bendecido abundantemente. Es una forma de participar activamente en la obra redentora de Dios en el mundo, mostrando nuestra gratitud por su gracia y amor inmerecidos. Tercer título. Primicias ofrecidas a Dios, ordenanza para todas las generaciones. Versículos 20 y 21. Léase, Proverbios 3, 9 y 10. Comentario: la ofrenda de primicias ofrecida a Dios es una práctica instituida desde tiempos antiguos en la enseñanza bíblica, destinada a reconocer la soberanía y la generosidad divina sobre todas las cosas. Esta ordenanza no solo tiene un significado ceremonial, sino que también enseña principios espirituales profundos que son relevantes para todas las generaciones de creyentes. 1. Significado de las primicias. En el contexto bíblico, las primicias eran los primeros y mejores productos de la tierra o del ganado, que se ofrecían a Dios como muestra de gratitud y reconocimiento por su provisión. Esta práctica se remonta al Antiguo Testamento, donde se instituyó como parte del culto y la adoración a Dios. Ofrecer las primicias no solo era un acto de obediencia, sino también un gesto de confianza en la provisión continua de Dios. Proverbios 3, 9 y 10. 2. Principios de honra y prioridad. Ofrecer las primicias a Dios enseña principios de honra y prioridad en la vida del creyente. Al dedicar lo primero y lo mejor a Dios, reconocemos su supremacía sobre nuestras vidas y recursos. Este principio refleja la enseñanza de Jesús en Mateo 6:33, donde nos insta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todas nuestras necesidades serán añadidas. 3. Expresión de confianza y dependencia. Ofrecer las primicias es también una expresión de confianza y dependencia en Dios como nuestro proveedor fiel. En Deuteronomio 26, 1 al 11, se describe el ritual de las primicias como una ocasión para recordar la liberación de Dios de la esclavitud en Egipto y para celebrar su bendición sobre la tierra prometida. Este acto fortalece la fe del pueblo al reconocer que todo lo que tienen proviene de la mano generosa de Dios. 4. Perpetuidad de la ordenanza. La ordenanza de ofrecer las primicias a Dios se estableció como una práctica perpetua para todas las generaciones de creyentes. Aunque en el Nuevo Testamento la práctica de las primicias ha evolucionado espiritualmente hacia un corazón dispuesto y agradecido, el principio de dar lo primero a Dios sigue siendo relevante. En Hebreos 13, 15 y 16, se nos enseña a ofrecer continuamente sacrificios de alabanza y acción de gracias, mostrando así nuestra gratitud y devoción a Dios. Conclusión: la ofrenda de primicias ofrecida a Dios no solo es una ordenanza ceremonial, sino también un principio espiritual que enseña la importancia de reconocer a Dios como nuestro proveedor supremo y confiar en su provisión continua. Es un recordatorio de la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones y una oportunidad para expresar nuestra gratitud y adoración mediante la dedicación de lo mejor de lo que tenemos a aquel que nos da todo. Texto. La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros. Éxodo 12:49. Comentario para el texto. En Éxodo 12:49, se enfatiza que tanto los naturales, israelitas, como los extranjeros, residentes o jerim, deben cumplir con las mismas leyes y regulaciones para la observancia de la Pascua. Esto subraya la importancia de la igualdad y la justicia dentro de la comunidad, asegurando que todos sean tratados equitativamente bajo la autoridad de Dios. Este principio no solo tiene implicaciones legales y sociales en el contexto histórico de Israel, sino que también refleja los valores fundamentales de la justicia divina que trascienden las fronteras y las diferencias culturales. Para los cristianos,
Este versículo puede ser visto como un recordatorio de que Dios es imparcial en su justicia y expectativas morales, y que todos los creyentes, sin importar su origen, están llamados a obedecer y honrar a Dios de acuerdo con sus enseñanzas reveladas en la Escritura. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios.